Bienvenidos, como siempre, a un sensacional video, a un magnífico y obviamente aporte informático, que sin duda, ya lo sabes, esta clase de aporte informático siempre te los dejo abajo en la descripción. Y bueno, con anterioridad hemos visto cómo poder realizar esta clase de procedimientos para quitar la contraseña, el bloqueo de un archivo de WinRAR. Pues déjame decirte que te traigo la más reciente actualización de PassFact para RAR, una práctica herramienta para recuperar rápidamente las contraseñas perdidas o olvidadas de archivos RAR, pero también de WinRAR, con la aceleración por GPU que está incorporada, utilizando obviamente la GPU de tu PC, y diferentes métodos para realizar esto, llámese por fuerza bruta, por máscara, o el método por diccionario. Y bueno, aquí están los requisitos que son los recomendables para poder utilizar lo que es PassFact para RAR, para poder saltarte estas restricciones del archivo. Así es que vamos allá. De primera instancia tengo acá lo que es un archivo WinRAR. Quiero que observemos que si le doy aquí en extraer aquí, bueno, obviamente me describe que requiero de una contraseña. No la sé, no la poseo, así es que para efectos de este video, ejemplo, obviamente vamos a abrir lo que es PassFact para RAR. Tenemos aquí, vemos y observamos de primera instancia que vamos a seleccionar el archivo llamado imágenes. Contamos con la protección, que es un archivo RAR. Directamente aquí la complejidad es alta, la contraseña es desconocida, y tenemos un método que es por medio del diccionario. Este diccionario se descarga a partir de que instalas PassFact para RAR. Puedes realizar también tu propio diccionario, inclusive descargar tus propios diccionarios a través de un formato .txt, elaborarlos tú mismo. Directamente son para efectos de que tú sepas o que directamente tengas demasiado lista, llámese de números, llámese por ejemplo de una lista de secuencias. Así es que los puedes añadir aquí, un archivo TXT, un archivo de texto, y puedes darle ahí en empezar, aunque lo más recomendable es realizarlo por medio de la fuerza bruta con máscara. Directamente aquí personalizas lo que es la longitud mínima de la contraseña con la longitud máxima, y a su vez las letras minúsculas, mayúsculas, en números, los símbolos especiales. Así es que también los prefijos, los sufijos los estableces aquí, y le podemos dar aquí en empezar. De hecho, también a destacar que la fuerza bruta directamente sin máscara, y a destacar que la fuerza bruta sin máscara, esta se lleva mucho tiempo, es más efectiva, pero demora inclusive hasta días. Así es que lo mejor es fuerza bruta por máscara. Le damos ahí en empezar, comienza a realizar la búsqueda, y bueno, obviamente la va a encontrar de manera rápida porque es una sencilla. Habría que destacar que se pueden encontrar hasta más de 6, pero yo en la parte de la configuración, en la longitud le he establecido hasta un mínimo, así es que ahí lo tendríamos. Le podemos dar aquí en copiar. Si observamos, lo llevamos acá y le damos acá en extraer aquí, vamos a observar que le doy aquí clic en pegar, le voy a dar aquí, y ahí estaremos observando que ya prácticamente me extrae obviamente todo. Ahora vamos a hacer el ejemplo, vamos a ejemplificar esto. Si por ejemplo le doy acá mostrar más opciones, le doy acá en añadir al archivo, vamos a establecer un nombre por simplemente darle de esta manera, un archivo RAR. Si establecemos lo que es una contraseña, por ejemplo G y M mayúscula, que sea sencillo para efectos rápidos de este video, porque obviamente puedo establecer hasta valores entre números y también símbolos, pero hay que sacar que demoraría demasiado en realizar el proceso de la búsqueda. Hay que sacar eso. Si le damos ahí por ejemplo esta, le damos ahí en aceptar, vamos a observar que nos deja con lo que es el archivo. Tenemos abierto lo que es PassFact para RAR y seleccionamos ese archivo que hemos creado. Así es que le podemos dar aquí el método por fuerza bruta con máscara, le damos ahí en empezar y comienza la búsqueda verificando la contraseña, la velocidad de la búsqueda, la contraseña verificada y el tiempo que está transcurrido. Así es que te voy a estar dejando este programa sensacional abajo ahí en la descripción, para que de esa manera puedas llevar a cabo esta clase de desbloqueos de archivos WinRAR. Así es que finalmente aquí me lo devuelve, es la que hemos establecido. Así es que hasta aquí voy a estar dejando este tremendo video. Hay que sacar que podemos abrir la carpeta de contraseñas y aquí podemos ubicar cada una de ellas en los diferentes archivos. Así es que finalmente hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.